Lo dijo en A Primera Hora. Muy bien, recta final de A Primera Hora a las 8 de la mañana con 45 minutos. Hay una especie de dolor de cabeza recurrente para los proveedores, fundamentalmente, que tienen, digamos, cuentas por cobrar con el Estado ecuatoriano. Ha sido realmente un viacrucis de los últimos años para muchos, para cientos, para miles de proveedores con el Estado. ¿Qué hacer frente a esto? Nos acompaña el jurista Pablo Dávila. Él está ahora mismo en la cabina de Sonorama. Gracias por participar de esta entrevista a nuestro invitado. Él es especialista en contratación pública. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, muy buenos días a este espacio. Estimado Fabricio, qué gusto, un cordial saludo a todos ustedes. Y primero, permítame en esta fecha importante expresar un cordial saludo a todas las personas que tenemos la oportunidad de ejercer la docencia al maestro ecuatoriano. Un feliz día. Lo propio para usted, ya que usted también es docente, nuestra salutación para usted, doctor Dávila. A ver, empecemos por la génesis, porque de esto ya se viene hablando hace tiempo. ¿Por qué hay tantas dificultades para que los proveedores puedan cobrar sus cuentas con el Estado ecuatoriano? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y no es un tema reciente, es un tema que ya tiene algunos años y que se repite de manera recurrente. Sí, sencillamente porque no existen normas jurídicas claras, previas, coherentes para que la gente que ha ejercido un trabajo a favor del Estado, llámese una obra, un bien, un servicio, una consultoría, lo que quiera que sea, han trabajado de manera legal, han trabajado de manera honrada y lo único que están pidiendo es cobrar el derecho que les corresponde. Es un derecho humano. Los derechos humanos dicen que no hay trabajo gratuito ni forzoso. ¿Y cómo puede ser posible que el Estado, siendo el principal empleador, o sea, es el principal violador de derechos humanos en este contexto específico? No puede ser esto posible. La contratación pública maneja aproximadamente entre 6.000 millones de dólares cada año que se transacciona. Estamos hablando de la cuarta parte del presupuesto general del Estado. Y, mi estimado Fabricio, hay que entender algo. En el CERCOP, en el registro del CERCOP, son aproximadamente 400.000 proveedores. Pero, hay que entender algo, el país tiene que entender algo. 400.000 proveedores son los que están registrados en el ERUP, son las personas que firman los contratos, pero son millones de familias las que están atrás de esos 400.000 proveedores. Solamente pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con una empresa de seguridad? ¿Qué pasa con una empresa de limpieza que trabaja para el Estado? Claro, el proveedor es uno solo, el que firma el contrato es una persona, pero son cientos de personas las que ejercen el verdadero trabajo. ¿Y cómo puede ser posible que ejerciendo el trabajo de manera honrada, de manera legal, no existe una norma jurídica que establezca la cantidad de días para hacer el pago a la persona que efectivamente brindó el trabajo? Hay muchas ocasiones que por trabas burocráticas imputables a la propia administración pública, funcionarios de manera caprichosa, de manera arbitraria, terminan diciéndole: no me da la gana de pagar, sígame a juicio, demándeme, cuando esa gente lo único que está pidiendo es que le paguen lo que trabajó. Si no están pidiendo ninguna locura, no están pidiendo nada descabellado. El argumento recurrente es que no hay plata, no hay liquidez, espérese, o qué sé yo. ¿Ese argumento no tiene asidero, doctor? Para nada, Fabricio. ¿Por qué? Porque existe una certificación presupuestaria. Los funcionarios del área financiera del sector público hicieron el compromiso a través de sus sistemas. Ese argumento se los acepta en el año 2020, cuando nos agarró la pandemia y la crisis del petróleo y toda la situación. Obviamente, las bóvedas del Tesoro Nacional estaban vacías, no había ni medio centavo partido por la mitad. Pero estamos en el 2023, ahora ya hay liquidez, hay dinero. Es mentira ese argumento. Simplemente son caprichos arbitrarios. ¿Y qué fomenta esta situación, mi estimado Fabricio? El presidente de la República el año anterior expidió el nuevo reglamento de contratación pública. Obviamente tenía la obligación de hacerlo, tenía que emitir un nuevo reglamento de contratación pública. Incluso tuve la oportunidad, justamente con mi compañero Stalin Andino, de manera muy técnica, de manera muy profesional, de manera apolítica, le presentamos al presidente de la República nuestro proyecto de reglamento y la gran mayoría de cosas han sido acogidas, pero oh sorpresa, se elimina este capítulo importante. Incluso en el reglamento antiguo, por lo menos se decía que la persona que ejecutó un trabajo a favor del Estado tenía 10 días laborables para cobrar. 10 días es un tiempo muy prudente, muy coherente, pero no hay un procedimiento. Ahora, en el nuevo reglamento, ni siquiera hay cantidad de días. O sea, es decir, los proveedores, la gente trabajadora, la gente honesta, ejecuta el trabajo a favor del Estado y no hay un tiempo para cobrar. No hay un tiempo para cobrar. ¿Qué va a fomentar esta situación, Fabricio? Lamentablemente vamos a tener que recurrir a temas no deseados. El país estamos hartos de la corrupción, pero lamentablemente, si se hace caso omiso
ingreso a este proyecto, a esta propuesta, vamos a fomentar la corrupción. El pueblo estamos hartos de la corrupción. Las entidades gubernamentales, el presidente, el CERCOP, se llenan la boca del combate a la corrupción, pero no aterrizamos en hechos concretos, no aterrizamos en nada concreto, en nada tangible. ¿Por qué? Porque el proveedor que ejecutó su trabajo, lamentablemente, va a tener que fomentar la corrupción. Y mientras mayor sea la coima, claro, ahí sí le gestionan el pago oportuno. Incluso esta advertencia más grave, más delicada, se la hago al país. Y son hechos reales porque no estoy inventando cualquier tontera. Sí, en el mes de diciembre, sí, del año anterior, el gerente general de la CNEL en Guayaquil fue secuestrado por sicarios, precisamente para que se ejecuten los cobros a favor de los contratistas. Entonces, la gran pregunta que yo le hago al país, no al país, al presidente de la República, delante del país, al CERCOP le hago la pregunta públicamente: ¿qué vamos a esperar? ¿Que se fomenten los índices de corrupción? ¿Que se fomente la criminalidad en el país? Y este proyecto que lo he presentado al presidente de la República hace pocas semanas, justamente en el Palacio de Carondelet, si ya les dimos haciendo el trabajo, simplemente es cuestión de voluntad política. Y este proyecto no es de Pablo Dávila, este proyecto está respaldado justamente por muchos gremios del país, cámaras de comercio, los colegios de ingenieros del país. Eso le iba a preguntar, doctor. Usted, por eso era importante empezar con el diagnóstico, qué es lo que está pasando, y usted nos ha en extenso explicado lo que está ocurriendo con las deudas que el Estado tiene con proveedores y el viacrucis de los proveedores para poder cobrar esos valores por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué proponen ustedes específicamente, doctor? El presidente de la República tiene la potestad constitucional, la potestad política y tiene la obligación de hacerlo al país, de emitir un decreto ejecutivo, así de simple. Y el decreto ejecutivo ya fue presentado al presidente, el proyecto ya fue presentado, justamente para que los asesores del presidente, los abogados de la presidencia, el CERCOP como órgano técnico dependiente de la función ejecutiva, le asesoren al presidente y simplemente firme el decreto ejecutivo. Ya está redactado como a niño, 2 artículos de manera muy precisa, a tal punto que los proveedores han tenido que recurrir a instancias judiciales, se han aborrotado las instancias judiciales, incluso ya han llegado casos a la Corte Constitucional del Ecuador, y la propia Corte, como máximo órgano constitucional del país, ya ha dictaminado en algunos casos que si es que hay contrato y hay acta de entrega-recepción, los funcionarios públicos, y aquí les estoy abriendo los ojos a muchos proveedores, a muchos trabajadores que han ejercido el trabajo al Estado y les han negado el pago y han tenido que ejercer un verdadero calvario para poder cobrar lo que por derecho humano les corresponde. La Corte Constitucional dice con precisión que si hay acta de entrega-recepción no se puede negar el pago, y si se niega el pago por escrito o de manera tácita, se está violando derechos humanos. No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional en un caso en contra del municipio de Durán. Sí, entonces, ¿cómo puede ser posible que el presidente de la República, tan sencillo, el proyecto de decreto ya se les dio redactando, si no les estamos pidiendo que se pongan a trabajar, ya se les dio clarito el proyecto como a niño, simplemente para que con voluntad política el presidente y el CERCOP justamente trabajen en esto y simplemente firme el decreto ejecutivo el presidente? ¿Cómo puede ser posible? Muchas funcionarios públicos, incluso hasta por el pretexto, el temor que tiene a la Contraloría, niegan el pago, rechazan el pago, incluso muchas veces por irregularidades propias e imputables a la administración pública, tienen que pagar los platos rotos terceras personas. ¿Cómo puede ser posible eso? Insisto, son aproximadamente 6.000 millones de dólares cada año que se maneja en esta materia. Estamos hablando de la cuarta parte del presupuesto general del Estado, y no son 400.000 proveedores a los que yo justamente estoy abriéndole los ojos. Son millones de familias las que están atrás de esos proveedores, porque un proveedor, un empresario es el que firma el contrato, pero toda la gente que tiene a su cargo. Fabricio, han habido muchos casos que empresas han tenido que quebrar, han tenido que agachar su cabeza. ¿Qué pasa con los actores de la economía popular y solidaria? No son empresas peluconas para nada, son gente humilde, son gente trabajadora que se están ganando la vida de manera honrada, y lo único que están pidiendo es: oiga, yo ya le hice la limpieza, yo soy el guardia de seguridad, págueme. O sea, lo único que le estoy pidiendo es que me pague, nada más. No estamos pidiendo nada descabellado. Se supone que, por ejemplo, en el sector público, para hacer ese tipo de contrataciones hay una partida, o sea, hay recursos que se separan para eso. O sea, eso al menos es lo que yo entiendo, sí. Incluso por norma legal y por disposiciones de la Contraloría, no se puede contratar, firmar un contrato o solicitar un servicio si es que no hay la partida para aquello. Si es que hay la partida, entonces no se entiende que haya tanta demora. Exactamente, no hay argumento para ello.
En términos técnicos se habla del compromiso, el devengado. Sí, no quiero hablar en términos técnicos. Vea, tan sencillo. Previo a firmar un contrato, como requisito de validez del contrato, el Estado mete la mano al bolsillo, coge el dinero y reserva y compromete el dinero. El dinero está en el bolsillo del Estado comprometido para ese pago específico de ese contrato. Insisto, solo en el 2020 las bóvedas del Tesoro Nacional, los bolsillos del país estábamos vacíos. Sí, pero es entendible lo que vivimos en el 2020. Pero no estamos en el 2020, estamos en el 2023. Ya hay liquidez en el país de este momento. No es que seamos pelucones como país, pero ya hay liquidez. El dinero para pagar a los contratistas existe. Simplemente no hay voluntad política del presidente ni del CERCOP para poder ejecutar y aterrizar en la práctica. Tenemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en el artículo 101 habla justamente del retardo indebido de pagos. Pero, no hay un procedimiento en la práctica. El CERCOP, como ente rector de la contratación pública, en esta ley, en el último párrafo del artículo 101, dice que tiene la obligación de tutelar los pagos a los contratistas. Pero lamentablemente en la práctica quedamos solo en demagogia barata, solamente en discursos de combate a la corrupción y todo. Pero ¿qué hacemos en la práctica? No existe norma jurídica que diga cuántos días hay para hacer el pago. Y la Contraloría General del Estado tampoco puede castigar a los funcionarios públicos porque no hay norma jurídica. El proveedor que ejerció el trabajo al Estado, ¿cuántos días tiene para cobrar? No existe norma. ¿Ante quién tiene que recurrir? No existe norma. ¿Cuál es el procedimiento y cuál es el castigo? Por favor, no podemos aterrizar esto en la práctica. Entonces, el llamado a todos los gremios para que se sigan sumando justamente, no puede ser posible que el presidente de la República y el CERCOP sean indolentes frente a los derechos humanos que amparan a las personas trabajadoras. La contratación pública tiene que servir realmente, efectivamente, y no demagógicamente. El país no queremos papeles, ya estamos hartos de burocracia. El país queremos resultados. En el país necesitamos hechos concretos. Es solo un decreto ejecutivo que el presidente de la República tiene que hacerlo para garantizar seguridad jurídica, para garantizar los pagos a favor de los contratistas. Ustedes entregaron esta propuesta para que se emita un decreto ejecutivo formalmente. Le pregunto uno, dos, ¿han dialogado directamente con autoridades del gobierno a ver si se puede canalizar esta propuesta, doctor? Justamente se ha ingresado una petición constitucional formal en el Palacio de Carondelet, dirigido justamente al presidente de la República, con fecha 20 de marzo, ingresado en el Palacio de Carondelet con fecha 21 de marzo justamente del 2023. Todavía no se ha dado respuesta a esta petición constitucional. Y ojo, me estoy acogiendo a un derecho constitucional, a un derecho humano. El presidente de la República tiene la obligación constitucional, Constitución de la República, artículo 66, numeral 23. Y hay jurisprudencia que el presidente tiene la obligación de responder esto. Y no tiene que responderme a mí, tiene que responderle al país, tiene que responder a todos los millones de trabajadores que están trabajando para el Estado y solamente quieren cobrar nada más lo que por derecho humano les corresponde. Entonces, justamente, gracias incluso a usted, Fabricio, por este espacio, para abrir los ojos al país, advertir lo que está pasando. Hay muchos gremios que todavía no se han sumado, se ha presentado el proyecto a los gremios, están socializando y se están dando cuenta. No cayeron en cuenta en esto, no se dieron cuenta que no hay norma que les permita garantizar el cobro, no hay procedimiento y se están sumando los gremios. ¿Dónde está el Colegio de Arquitectos? ¿Dónde está el Colegio de Economistas? ¿Dónde están los colegios de contadores? Ya se les ha presentado el proyecto, se envió a los correos electrónicos de los presidentes, están analizando, se van a sumar. Si es un pedido muy coherente lo que estamos pidiendo. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por esta alerta que usted ha generado en este espacio y sobre todo que se allane el camino para una solución de largo aliento a un viacrucis que viven muchos proveedores. No es un tema reciente como lo refería al inicio de este diálogo, es un tema que ya tiene algunos años y que permanentemente están enfrentando los proveedores a los cuales el Estado tiene que cumplirles con el pago, obviamente, de sus facturas. Hay gente que obviamente fue contratada, tuvo que además subcontratar para poder cumplir con el servicio y no tienen cómo pagar. Una cosa realmente complicada. Doctor Dávila, gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted, Fabricio. Un cordial saludo a todos ustedes. Muy gentil al doctor Pablo Dávila, que ha estado con nosotros. Él es jurista, especialista en los temas de contratación pública, conversando aquí a primera hora sobre esta propuesta, sobre la cual hay expectativa de que se pronuncie el Ejecutivo, el presidente de la República, y se pueda allanar el camino para una solución que permita el pago pronto de las facturas pendientes, de las obligaciones pendientes que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas con miles de proveedores a nivel nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.